Bienvenidos a esta nueva explicación. A ver, vamos a meternos de lleno en un capítulo de la historia que sinceramente suele quedar sepultado bajo las narrativas oficiales. Hoy vamos a explorar una fase fascinante de la Guerra Civil Rusa, esos levantamientos masivos, totalmente descentralizados, de los campesinos contra el mismísimo gobierno bolchevique entre 1918 y 1921. Es, literalmente, una historia de pura supervivencia, de choques ideológicos y de una colisión brutal sobre cómo narices debía organizarse el futuro de Rusia. Empecemos. Y para desentrañar todo este lío de la forma más objetiva posible, vamos a estructurar el análisis en estos 6 puntos. Primero el dogma marxista, luego el famoso mito del Gulag. Pasaremos por el comunismo de guerra, la geografía de la resistencia, el concepto de una tercera revolución y para terminar el fracaso y su legado histórico. Punto número 1. El dogma marxista. Para entender por qué estalló todo este conflicto, primero tenemos que preparar un poco el escenario y ver cómo el marxismo ortodoxo veía exactamente a la población rural. Fijaos en esta cita. Es bastante sorprendente, la verdad. Pensadores marxistas superinfluyentes como Karl Kautsky e incluso figuras del calibre de Rosa Luxemburgo y Lenin compartían una desconfianza casi instintiva hacia el campesinado. A diferencia de lo que pensaban del proletariado industrial, la doctrina ortodoxa veía a los pequeños campesinos como una clase sin futuro, reaccionaria y que, por naturaleza, representaba los intereses del pequeño capitalismo burgués. Vamos, que en la cabeza del partido, el campesino, antes o después, se iba a volver contra la revolución. Era casi una profecía. Pasamos al segundo punto, el mito del Gulag. Y es que, claro, toda esta sospecha ideológica no se quedó en los libros teóricos, ni mucho menos. Se convirtió en una auténtica política de Estado. Abrió la puerta a justificar cualquier represión inventando un enemigo perfecto, el Gulag. Según la definición oficial bolchevique, un Gulag era un campesino rico, una especie de explotador rural que contrataba a otros y vendía lo que le sobraba para forrarse. El Estado repetía una y otra vez que cualquier levantamiento en el campo era culpa de estos ricos capitalistas agrarios. Pero atención aquí, porque los datos históricos reales nos cuentan una historia que no tiene absolutamente nada que ver. El dato que desmonta todo el chiringuito es este, un 2%. Según las investigaciones de Selunskaya en aquella época, solo una fracción minúscula de la población rural, apenas un 2%, podía considerarse realmente como verdaderos kulaks. La inmensa mayoría de la gente eran campesinos pobres o de clase media que, francamente, hacían lo que podían para sobrevivir un día más. No había grandes villanos adinerados liderando a las masas. Y para muestra, un botón. Mirad esta tabla comparativa. Si nos fijamos en la propiedad de grandes parcelas, las de más de 10 hectáreas, vemos que entre 1917 y 1920 se desplomaron de un 3,7% a un ridículo 0,5%. ¿El significado de esto? Pues que la igualación de la riqueza en el campo ya estaba ocurriendo de forma totalmente natural tras la revolución. No había una élite creciente. El relato oficial de que los kulaks eran una amenaza capitalista inminente era, a efectos prácticos, un mito, una excusa perfecta para justificar las requisas del gobierno. Lo que nos lleva al punto 3, el comunismo de guerra. Porque a ver, si las revueltas no estaban orquestadas por ricos capitalistas, ¿qué fue lo que hizo explotar todo este polvorín social? Pues la respuesta está en las condiciones materiales, que eran absolutamente desesperadas. Nada de teorías abstractas. El Estado implementó la Prodrasversta, que básicamente eran escuadrones armados que iban a las aldeas a confiscar grano por la fuerza. Y aquí viene lo más trágico del asunto. Las propias revistas militares de entonces admitían que por culpa de una logística desastrosa, la mitad de toda esa comida se quedaba pudriéndose en los vagones de tren justo delante de los campesinos que se estaban muriendo de hambre. Literalmente. Si sumamos eso a la represión brutal de la policía secreta, la checa, bueno, la explosión estaba más que garantizada. Y así entramos en el punto 4, la geografía de la resistencia. Con semejante hambruna y nivel de represión, no estamos hablando de 4 incidentes aislados. ¿Qué va? Fue una ola masiva y simultánea de rebeliones. Cronológicamente, el mapa del conflicto es una locura. En 1918, las fuerzas magnovistas ya controlaban zonas enormes de Ucrania con tácticas de guerrilla. En 1920, en la región de Tambov, vimos a 21.000 combatientes alzarse siguiendo a Antonov. Y ya en 1921, la cosa estalló en la lejana Siberia occidental y entre los mismísimos marineros de Kronstadt. Eran focos desconectados, sí, pero juntos representaban una amenaza mortal para el poder central. Y de nuevo, el contraste entre lo que se decía y lo que pasaba es abismal. La maquinaria del Estado insistía en que estos rebeldes eran complots de kulaks que querían traer de vuelta al zar con los ejércitos blancos. Pero la realidad documentada es que líderes como Makhno y Antonov venían de la pobreza más absoluta y se habían partido la cara luchando contra los ejércitos zaristas. Es más, batallones enteros de exsoldados del Ejército Rojo se unieron a los campesinos. ¿El motivo? Muy simple.
no soportaban ver a sus propias familias morir de inanición por culpa de las requisas forzadas. Lo que nos hace plantearnos el punto 5. ¿Estábamos ante una tercera revolución? Porque algunos de estos movimientos querían ir mucho más allá de simplemente sobrevivir al hambre. Estaban creando activamente una alternativa política. Y de ahí sale el concepto de la tercera revolución. Fue acuñado originalmente por los magnovistas y defendido a muerte por los marineros de Kronstadt. Su idea era que las revoluciones de febrero y octubre se habían quedado cortas. Argumentaban que había que derrocar lo que llamaban el capitalismo de Estado y la dictadura de partido único, para instaurar soviets verdaderamente libres. Es decir, consejos locales 100% autónomos y elegidos directamente por las bases agrarias y obreras, sin interferencias desde arriba. Si comparamos ambos bandos en esta tabla, el choque de visiones es clarísimo. Las bases campesinas exigían soviets locales elegidos libremente, el Estado imponía una dictadura centralizada. El campo pedía autoorganizar la agricultura, el gobierno respondía con requisas forzosas. Y mientras los insurgentes clamaban por abolir las prácticas de la Checa, el Estado dependía del terror sistemático para no perder el control. Era, en resumen, una colisión frontal entre las ganas de autonomía rural y la obsesión centralizadora del partido. Llegamos al sexto y último punto, el fracaso y su legado. Porque, a pesar de los números inmensos, del apoyo popular y de las victorias iniciales, la cruda realidad militar es que estos movimientos rurales acabaron siendo aniquilados. Y si nos ponemos en la piel de un historiador libertario analizando este desastre, la falla fatal no fue la falta de valentía, fue la falta de coordinación. Las distancias en Rusia eran monstruosas. Había un localismo extremo. Los rebeldes de Tambov defendían fervientemente su tierra, pero no tenían ni idea de que al mismo tiempo había grandes levantamientos en Ucrania o Siberia. Sin comunicación y sin una estrategia conjunta interregional, se lo pusieron en bandeja al Ejército Rojo, que al estar altamente centralizado pudo ir aplastándolos uno a uno. Aunque ojo, porque aquí hay una ironía histórica tremenda. Sí, militarmente los campesinos fueron masacrados. Eso es innegable. Pero el impacto económico de su masiva resistencia fue tan brutal que aterrorizó por completo al gobierno de Lenin, hasta el punto de que no le quedó más remedio que abandonar de inmediato las brutales requisas del comunismo de guerra y sacarse de la manga la nueva política económica, la famosa NEP. Una política que, curiosamente, devolvía a los campesinos gran parte de esa libertad de comercio local por la que, literalmente, acababan de dar sus vidas. Y con esto cerramos la explicación de hoy, pero nos deja una reflexión importantísima. Viendo el trágico desenlace de Kronstadt, de Antonov o del magnovismo, nos queda una gran pregunta en el aire. Por muy orgánico, masivo y justificado que sea un levantamiento desde las bases, ¿qué pasa cuando falla en coordinarse y establecer una estructura interregional frente a un poder centralizado? Pues que se vuelve enormemente vulnerable ante la maquinaria militar de ese Estado. Es una lección y una tensión histórica que, francamente, sigue resonando hasta nuestros días. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.